Y es que seguramente si os gusta la videografía y el cine, seguramente ya habréis escuchado la nueva cámara de Blackmagic. Es la primera cámara full frame que saca la marca. ¿Pero eso significa que es una cámara buena? En teoría sí, a mayor es el sensor, mayor calidad debería de tener. Ahora os voy a explicar una de las cosas que tiene esta cámara buena, pero después vamos a encontrarle fallos, como siempre hacemos en este canal, para que podáis tomar vuestra propia decisión si comprarosla o no. Lo primero de todo, deciros, como ya os he dicho antes, que es la primera cámara full frame que saca la marca. Sigue siendo una cámara 6K como su antecesora, la Blackmagic Pocket 6K, pero en este caso el sensor es mucho más grande, es un sensor de 24 mm x 36. En esas dimensiones ya se puede considerar un sensor full frame. Pero no solo eso, aparte de dejarte grabar full frame, también te deja grabar Super 35 mm y Super 16 mm, lo cual es algo bastante bueno. Pero aparte te deja grabar con el sensor completo en un aspect ratio de 3,2. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que en vez de ser un vídeo así, 16:9, que es lo típico que estáis viendo en las teles, es un poco como más cuadrado, lo cual hace que cojas un poquito más de lo que hay ahí arriba y un poquito más de lo que hay ahí abajo. Obviamente luego puedes exportar el vídeo para YouTube en ese formato, o puedes recortar y tener un poco más de margen para encuadrar después de haber grabado el vídeo. Otra de las cosas que me encanta de esta nueva cámara es que tiene una montura L. Es una de las pocas monturas que te deja montar casi todos los tipos de montura. Podrías montar lentes como de Leica, Panasonic y algunas de Sigma, pero no solo eso. Es muy fácil comprar adaptadores para monturas como la de EF de Canon o la montura PL, que es la montura que normalmente utilizan las cámaras de cine profesionales. La cámara sigue teniendo un diseño muy compacto, muy parecida a la Blackmagic Pocket 6K G2 o a la Pro. La única diferencia es que esta no tiene filtro ND como tiene la Pro, lo cual es un downgrade, pero ya os digo yo de todas maneras que en la cámara Pro los filtros ND no son de muy buena calidad y como que cambiaban un poco los colores y no eran unos filtros muy buenos, así que mucha gente que se compró la Pro por los filtros ND después le ponían otro filtro alante de mayor calidad, lo cual no usaba los de dentro de la cámara. El cuerpo sigue siendo de fibra de carbono y una pantalla de 5 pulgadas táctil HDR. Una de las cosas que me encanta de Blackmagic, pero no solo de esta, es lo fácil que es manejar en sus menús, y teniendo una pantalla táctil es súper fácil. No como otras marcas como Fujifilm o Sony, que sus menús son un dolor de cabeza. Tal y como sus antecesoras, graba en un formato RAW de 12 bits, pero esta cámara, al menos al instante, es posible que lo cambien con una futura actualización, no graba en ProRes. A mí personalmente no es algo que me moleste porque ya me he acostumbrado a grabar con mi Blackmagic GH2 y siempre grabo en B-RAW, que es el formato que crea DaVinci Resolve para estas cámaras, bueno, Blackmagic para estas cámaras, y en DaVinci Resolve va muy bien. Yo no grabo en ProRes, pero sí que hay mucha gente que a lo mejor no usa DaVinci Resolve y usa otros programas como Final Cut o Premiere y le gusta grabar en Apple ProRes. Esta cámara, en teoría, y digo teoría porque solo tiene 13 pasos de rango dinámico, pero como os dije en un anterior vídeo, hay cámaras como de Sony que te dicen que tienen 16 pasos de rango dinámico, pero realmente no os lo creáis porque esta cámara tiene 13 pasos de rango dinámico reales. En cuanto al ISO, tiene un dual ISO de 400 y otro de 3200, igual que las dos cámaras anteriores que sacaron. Lo que pasa que al ser un sensor más grande, pues creo que ese ISO va a ser aún más pequeño, lo cual vamos a ver una pequeña mejoría en las tomas cuando se hagan de noche. Esta cámara también tiene un filtro de paso bajo que vale para dos cosas. La primera, para lo que se ha creado el filtro, para que no haya esas aberraciones. Para que lo entendáis, cuando grabáis con un móvil y hay muchas líneas juntas, se ve como un efecto raro. Ese filtro evita ese efecto. En cámara no pasa mucho, pero sí que pasa. Pero aparte, lo que más me gusta de ese filtro es que ayuda muchísimo a que no se parta el sensor o se ensucie, ya que toda la basura que al abrir el sensor puede caer, o el polvo o lo que sea que pueda caer al sensor, no cae al sensor, cae al filtro. Y si tienes que reparar, simplemente es cambiar el filtro y poner otro. No es cambiar el sensor, que básicamente sería como tirar la cámara a la basura. Entonces eso es una de las cosas que me gusta de Blackmagic, que su sensor está bastante protegido. Esta Blackmagic tan solo cuesta $250 más que su antecesora, y yo creo que si os vais a comprar una cámara deberíais por esta, que es más moderna y tiene el sensor full frame. Aunque no tengáis lente full frame, os deja solo coger una parte del sensor, que es básicamente igual que tener una cámara con el sensor pequeño, así que aquí tenéis muchas más opciones. Yo personalmente no me la voy a comprar porque ya tengo mi Blackmagic 6K G2 y yo creo que la inversión no es necesaria. Pero gente, si vosotros todavía no os habéis comprado la cámara y estáis dudando, yo personalmente os lo recomiendo un montón si lo de que no tenga ProRes realmente no molesta a vuestro estilo de trabajo. Otra de las cosas que la gente se lleva quejando mucho de este tipo de cámaras desde la Blackmagic Pocket 4K es la fabricación de esta cámara, que parece una cámara reflex. La gente está pidiendo mucho una cámara cuadriculada.
Yo personalmente no me molesta tanto este tipo de diseño, de hecho hasta me gusta, porque yo no soy una persona que monte cámaras en los gimbal muy a menudo. Yo casi siempre grabo en mano o con un soporte de hombro, pero sí que entiendo que para la gente que usa siempre gimbal en su trabajo, estas cámaras son muy difíciles de estabilizar. Incluso necesitas comprar accesorios para que se estabilicen mejor. Es de decir que la nueva cámara es incluso un poco más alta que la anterior, aunque por las fotos que he visto realmente se ve muy fina. Otra de las cosas que llevan sufriendo la Blackmagic Pocket es la batería. Sí, han mejorado desde la primera cámara Pocket Full HD, pero aún así las baterías no son baterías de larga duración y yo siempre que grabo con mi Blackmagic necesito tener una batería de V-mount. Sí, es complicado, es una batería que pesa mucho, necesitas tener una caja metálica, no puedes grabar en mano, pero aún así, aunque la cámara pese más, siempre que la cámara pese más, es mucho más fácil estabilizar los movimientos, ya que si una cámara que pesa muy poco, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de un móvil, cuando grabas en un móvil sin la estabilización digital, el móvil tiembla mucho. Pero mientras más pese la cámara, menos se notan esos temblores, lo cual, más peso le echéis a la cámara, más os va a costar tenerlo, pero a la vez vais a ganar músculo y lo segundo es que va a vibrar menos. Así que chicos, decidme en los comentarios, ¿os ha gustado este tipo de cámara realmente? ¿Os gustaría que Blackmagic sacara una cámara un poco más cuadrada? A mí personalmente, si sacan una cámara un poco más tipo cubo, pero sigue manteniendo la pantalla, digamos que no le tengamos que poner un monitor extra afuera, me encantaría. Pero creo que si esto realmente llega a pasar y Blackmagic saca una cámara Pocket en forma de cubo, no vendría con pantalla, lo cual sería muy difícil para personas como yo que necesitamos una cámara para casi ponerle el objetivo y directamente grabar. Y bueno, aparte de cuando te compras una Blackmagic te regalan el maravilloso programa de DaVinci Resolve, el programa que me hizo quitarme de Premiere. Y bueno chicos, este vídeo no está patrocinado, ¿vale? Que quede claro, simplemente es que soy muy fan de la marca y creo que es una marca que la calidad-precio, lo que estás pagando es muy superior a otras marcas que están en el mercado. Y bueno chicos, después de este vídeo, ¿qué? ¿Creéis que esta cámara es para vosotros o no? Dejadme un comentario con más dudas porque respondo a cualquier duda. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.